1862 fue decisivo en la historia argentina porque ese año triunfó el proyecto de unificación nacional que dirigía el presidente Bartolomé Mitre, que buscaba asegurar la preponderancia de Buenos Aires y aplacar las oposiciones del interior. El predominio mitrista fue una consecuencia de la batalla de Pavón, librada el 17 de septiembre de 1861, que puso fin al largo conflicto entre Buenos Aires y el resto del país, agrupado en la Confederación, que tuvo lugar a lo largo de toda la década de 1850. En Pavón se enfrentaron 22.000 soldados porteños al mando de Mitre con 17.000 soldados de la Confederación que dirigía Justo José de Urquiza. Y si bien Urquiza tuvo ventaja militar, se retiró sin coronarla y le dejó la victoria a los porteños. Desde entonces y por algunos años, Mitre y Buenos Aires dirigirían el país. ¿Qué hizo Buenos Aires después de la batalla? Enviar un ejército para derrocar por la fuerza a los distintos gobiernos federales que se oponían a su preponderancia y no querían subordinarse. El proyecto mitrista implicaba una organización nacional con hegemonía de Buenos Aires dentro de la República Federal. A fines del 61, este ejército porteño se encontró con tropas confederadas que estaban durmiendo, que habían escapado de la batalla de Pavón, y los mataron a todos mientras reposaban. Es decir, que no fue una batalla ni un enfrentamiento. Se lo llamó la masacre de Cañada de Gómez, y fue un signo de que la unión nacional se lograría a través de extrema violencia. La coexistencia de la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires iba a resolverse con la unificación de estas dos entidades políticas luego de la batalla de Pavón. Ello no sería más que el inicio de un conflicto civil entre la facción liberal porteña, que buscaba unificar el país bajo el predominio de Buenos Aires, y las poblaciones del interior que aún simpatizaban con la causa federal. Mitre, primer presidente de la República Argentina, consolidó un proceso de centralización que tuvo como ejes la creación de un ejército nacional, la extensión del sistema ferroviario y el envío de ejércitos al interior para disciplinar las resistencias al nuevo gobierno. Los gauchos del interior resistieron los intentos de las autoridades nacionales por someterlos y se encolumnaron detrás de caudillos como el Chacho Peñalosa. Viejos conflictos étnicos y sociales se canalizaron en las guerras civiles, junto con toda la experiencia de privaciones, represión y miseria que acarrió el proceso de formación del Estado Nacional para los sectores más humildes del interior. Pese a la derrota de estas montoneras, dichos movimientos dejaron como legado el carácter federal del Estado Nacional unificado que nació en 1862. Entre 1861 y 1865 se desarrolló la Guerra Civil Norteamericana en la que murieron más de 500.000 de hombres, de los cuales un 30% eran esclavos. La guerra enfrentó a los estados confederados del sur, en los que predominaba una economía de plantación con mano de obra esclava, con los estados industrializados del norte. El norte era contrario a la existencia de esclavos, por motivos éticos y también por motivos económicos. Dado que los esclavos no recibían paga, no podían consumir en el mercado. Y este era una verdadera preocupación para los industriales y agricultores del norte, deseosos de expandir el mercado interno nacional. El sur defendía la tradicional sociedad esclavista que giraba en torno a la producción agrícola, fundamentalmente de algodón, que era vendido a las industrias textiles europeas. Tras la derrota de los estados confederados del sur, la esclavitud fue abolida inmediatamente. Sin embargo, la discriminación hacia la comunidad negra continuó de manera lacerante. Los negros fueron privados del voto hasta finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX sufrieron varias prácticas discriminatorias, como la prohibición de concurrir a lugares exclusivos para los blancos, tales como clubes, escuelas, hospitales, o la obligación de ceder el asiento a los blancos en los colectivos. A partir de este momento, y desde la década del 60, el epicentro de todo lo relacionado con la moda fue París. Allí llegó el modisto inglés Charles Frederick Worth e inauguró lo que se conocerá como la couture, y luego alta costura, oponiéndose al antiguo sistema de la confección casera. Esta nueva forma de pensar la moda implicaba la existencia de un creador o couturier que imponía los modelos de su propia invención a su clientela, y éstas aceptaban o no vestirse con ellos. Y además la moda comenzó a ordenarse por colecciones y temporadas mucho más marcadas y regulares. No todas las mujeres podían acceder a ser vestidas por Worth o por alguno de sus pares. Las elegidas eran las damas de las casas reales europeas,
entre las que destacaron la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, o Elizabeth de Austria, la famosa Sisi. Pero no solo las clientas ricas eran las que acaparaban la atención de los couturiers. También eran preferidas las actrices, las bailarinas y las cantantes de ópera, que aseguraban visibilidad de las creaciones en teatros, fiestas y carreras de caballos. Muchas argentinas y brasileras también fueron clientas a la distancia, y las más afortunadas hacían compras en sus visitas a París. Las locales que no podían acceder a los originales disfrutaban de las copias confeccionadas por manos de costureras cada vez más especializadas que iban llegando a la región. A fines de la década de 1860 se realizó en Argentina el primer censo nacional. Entre los resultados se pudo comprobar las carencias educativas que tenía el país. En la mayoría de las provincias, cada 10 personas censadas, solo una declaraba que sabía escribir. Sin embargo, estas limitaciones habían posibilitado un despliegue notable de otras maneras de comunicarse y retratar las situaciones cotidianas. Una de ellas fue la creación y reproducción de rimas y coplas. Estos cantares hablaban en muchos casos de la situación bélica y política, pero sobre todo de los padecimientos que sufrían los grupos populares. Unos años más tarde, el Martín Fierro se apoyará en esta cultura de los paisanos, teniendo un éxito impresionante desde su publicación. La economía lanar en auge se expande por Entre Ríos, el sur santafesino y el sur cordobés, con el reemplazo acelerado de los planteles criollos por otros mestizados. Los precios son muy buenos, y las exportaciones de lana alcanzan las 30.000 toneladas, duplicando los montos de solo 2 años antes. Los estados provinciales del litoral adquieren más solidez gracias al aumento de la recaudación impositiva. Santa Fe avanza sobre sus fronteras por primera vez en medio siglo y surgen, tanto allí como en Entre Ríos, las primeras colonias agrícolas. También aparecen numerosos bancos privados que incluso emiten moneda. Las provincias con vínculos mercantiles con el Pacífico, como Mendoza o San Juan, se benefician del auge provocado por el descubrimiento de oro en California y la demanda de bienes que él mismo impulsa. Pero las del interior, Córdoba, Tucumán o Santiago del Estero, se encuentran entrampadas por la falta de medios de comunicación, al no haber aún dado comienzo el proyecto del Ferrocarril Central Argentino que las comunicaría con el Atlántico. En tanto, la creación del Estado Nacional está marcada por la necesidad, por parte de las provincias, de reemplazar sus ingresos ligados a las aduanas interiores, que fueron abolidas, y exteriores, que fueron cedidas a la nación. Jean Léon Pallier fue otro de los artistas extranjeros que residió en Buenos Aires. Se dedicó a la pintura llamada costumbrista, escenas de gauchos en el escenario de La Pampa, dedicadas a plasmar las costumbres locales. Hacia esta fecha realizó Idilio Criollo, cuadro al óleo en el que se ve un gaucho pretendiendo a una china frente a un rancho. En 1864, Pallier realizó un álbum conteniendo 52 litografías que reproducían sus cuadros más importantes, realizados en sus recorridos por los territorios de Argentina, Chile, Bolivia y el sur de Brasil. Al frente del gobierno nacional, Mitre y su Partido Liberal emprendieron el reordenamiento del país. El ejército porteño, junto con fuerzas de provincias aliadas como Santiago del Estero, empezó poco a poco a invadir las provincias del interior, donde el mitrismo tenía minoría y no tenía ningún arraigo popular. Entonces, el nuevo gobierno nacional buscaba consolidarse a partir de la fuerza militar. Esto generó distintas reacciones en contra, en particular en una de las provincias más pobres, La Rioja, donde el caudillo de los llanos, el Chacho Peñalosa, se levantó al frente de sus montoneras para oponerse en nombre del federalismo a la nueva intromisión nacional, que se veía como intromisión porteña. Pronto hubo montoneras actuando también en Córdoba, en Catamarca, en San Luis y en San Juan. A pesar de la dura resistencia, todas ellas fueron vencidas finalmente. Entonces, 1862 fue un año decisivo porque marcó la definitiva organización del país, que no volvería a disolverse, y el principio del fin de las montoneras y del Partido Federal.